conmigo en esta linda noche, por favor, de hoy domingo, sin mayor preámbulo, y vamos a considerar el primer libro de la Biblia, de la Torá, el libro de Génesis, que significa principio. Bájale un poquito los monitores, está muy bien, por favor, ahí está bien. Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Maravilloso libro escrito por el profeta Moisés, un hombre que Dios usó extraordinariamente, que comenzó su ministerio a los 80 años de edad. Pudo haber terminado siendo faraón de Egipto, pero terminó regresando a sus raíces, a la nación que lo vio nacer. Y fue un hombre llamado por Dios y escogido por Dios y usado grandemente por Dios. Génesis capítulo 22, verso 1 en adelante, y la escritura dice de la forma siguiente: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y predicando un momento esta noche, quisiera llamar este sermón: ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Gracias te damos, Señor, en esta maravillosa noche, por esta oportunidad que nos otorgas de estar en este gran santuario. Te pido, Padre mío, que tu bendita y gloriosa palabra llegue en el momento más oportuno, bendiciendo y sacudiendo cada conciencia y estimulando e incentivando cada vida. Padre, te pido por los incontables reunidos en este lugar, y te pido por los miles y miles que están viendo por televisión o escuchando a través de las ondas etéreas de la radio. Glorifícate, Dios mío, te bendecimos, te engrandecemos y te exaltamos. Y te pido, Dios mío, que nuestra debilidad tú hagas fuerza en nosotros y nos bendiga grandemente, Dios mío. Y si hay alguno que no te conoce, que tenga experiencia en esta tarde del nuevo nacimiento. Y si hay algún hermano caído, Padre mío, restáuralo, rompe toda cadena del diablo. Y Padre, de nuevo te magnificamos y te bendecimos. Y el pueblo de Dios dice amén. Tome asiento, por favor. Creo que en los anales de toda la historia del mundo, especialmente la historia de la Biblia, de Dios tratando con la humanidad, no hubo un personaje a quien Dios le pidiera más que a este distinguido hombre llamado Abraham. El nombre Abraham en hebreo significa padre de multitudes o de masas. Originalmente su nombre de nacimiento era Abram, que significa padre exaltado. La historia de Abraham es una historia única, especial. Es lo que yo llamo este hombre un gigante de Dios. Dios lo usó de una manera extraordinaria, de tal manera y a tal magnitud que todavía hoy, en nuestro tiempo, en nuestra era, en nuestra generación, este personaje sigue siendo la figura más importante en las 3 religiones más proliferantes de la tierra. Tenemos los musulmanes, que son 1.5 billones. Cristianos somos 2.2 millones a nivel mundial. Y también tenemos unos 18, 19 millones de judíos. Y los 3 grupos religiosos son los más proliferantes de la tierra. Reconocen a Abraham como la figura más importante de su fe religiosa. De hecho, a 35 kilómetros al sur de Jerusalén o Jerusalén se encuentra todavía hoy la ciudad de Hebrón. Y ahí se encuentra un lugar muy conocido como el famoso la Gruta de Macpala. Y ahí están los restos de Abraham y de Sara.
Llegan judíos, musulmanes, cristianos y todos veneran y reconocen a este hombre como una figura poderosa. En el tiempo de este hombre, él era el único, él y su familia, que servían a Dios. Ahora trate por un momento en la plataforma de su imaginación contemplar este tremendo escenario. El único que servía a Dios, él, Sara, su familia, los que estaban con él en su caravana, y Dios lo llama de una manera impactante. La cosa es que cuando nosotros estudiamos la historia de Abraham, descubrimos que Abraham fue un personaje un poco misterioso. Porque cuando leemos las páginas de la Biblia, descubrimos, por ejemplo, en el caso de Pablo, que la conversión de Pablo fue una conversión, pero tremendamente dramática y muy detallada en las Escrituras. Sabemos que, por ejemplo, él iba montado en un caballo rumbo a Damasco, Siria, y el Señor lo tumbó del caballo y fue una conversión pero increíble, que se convierte este hombre en la figura más importante de la era neotestamentaria. Y él mismo después testifica en otras partes del evangelio de la Biblia de cómo el Señor salvó y tocó su alma. Pero en el caso de Abraham es totalmente diferente, porque no sabemos absolutamente nada de la conversión de él. No sabemos quién le predicó, quién le habló de Dios. Ahora, algunos piensan, especulan, se sugiere, se dice que posiblemente fue uno de los hijos de Noé. Y recuerda que después del gran diluvio sobre la tierra, el mismo Noé todavía vivió 350 años más. Quien quiera que haya sido, yo me imagino que la conversión, la entrega de Abraham a Dios fue una cosa pero apoteósica, literalmente. Porque este hombre recogió todo, tomó todo, levantó todo y se fue de donde él venía, de la nación de Ur de los Caldeos. Sabemos que él venía de una nación prevaricadora, abominable, idólatra, y él era un hacedor de los diosesitos llamados Ur. Toda la familia estaba involucrada en este tipo de adoración. Pero cuando Abraham se convierte, hermano, se convierte de corazón. Qué bueno que la gente se convierta de corazón. ¿Cuántos están convertidos de corazón en esta noche? ¿Cuántos están convertidos de corazón? Porque hay mucha gente hoy en el mundo, y los que me están viendo por televisión, que dice que se han convertido a Dios, pero no están convertidos de corazón. Tal vez están convencidos o simpatizan o más o menos se siente un bonito venir a la iglesia, pero convertido de corazón es que te llenas completamente de Dios y le das el 100% al Señor, de cabeza hasta la planta de los pies. Denle ese aplauso a Cristo en esta noche. Tuvo que haber sido algo literalmente sacudidor en la vida de este hombre. La experiencia tuvo que haber sido algo tremendo. Y podemos decir, y repito, en esta tarde, él era el único que servía a Dios en su época. Él, su familia y seguramente un sacerdote llamado Melquisedec, que es un tipo de Jesucristo. Pero fuera de ahí no había gente cristiana, no había gente que servía a Dios, no había judíos ni cristianos, no había nada, no había nadie sirviendo a Dios. Imagínate tú en un mundo donde tú eres el único que sirves a Dios. Está difícil. Hoy en día tenemos hermanos, tenemos compañeros, tenemos iglesia grande, tenemos hermanos de la fe y por nos alimentamos, nos ayudamos, pero este hombre andaba solo sirviendo al Señor. Y Dios le habla a este hombre y se entrega a él y se convierte, y la conversión de él fue algo tremendo. Y Dios tenía con él una gran promesa, porque recuerda que años antes Adán y Eva cometieron la gran infracción en la historia de haber cometido pecado. Y la humanidad se hundió para siempre en perdición y en condenación. Pero Dios había prometido que si el pecado entró por un hombre, por otro hombre entraría la restauración al mundo entero. Y ahora vemos, y pasan aproximadamente unos 2000 años y llegamos a la época de Abraham. Y Abraham es la persona que viene empezando a formar esta promesa que se va realizando. Porque no había una nación de donde procedería la salvación al mundo. Y Dios tenía que establecer un pueblo, una nación, un linaje, una simiente. Y Abraham se convertiría en la cabeza de esta simiente, de esta nación. De hecho, de los lomos de Abraham y de Sara saldría la salvación al mundo entero. ¿Y cómo es esto posible? Abraham era un hombre ya viejo cuando se entregó al Señor. Dicen que posiblemente se convirtió pasado los 65 años.
Y fue cuando Dios le habla en Génesis 12, unos 10 capítulos antes del que hemos leído, y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Y le entrega 7 promesas y le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y yo bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Le entrega promesas y le dice que le obedezca. Y Abraham levantó y recogió todo y obedientemente se lanzó por fe. Pero ¿cómo fue esto? ¿A dónde fue? El hombre empezó a viajar. La conversión de él fue algo tremendo. Y se sale de Ur de los Caldeos, una nación tan increíblemente pagana, que si pudiéramos por un momento imaginar cómo era, dice la historia que habían templos abiertos 24 horas al día. Y las mujeres hacían fila para ofrendar sus cuerpos como prostitutas al dios Ur. Ur era uno de los dioses lunares del zodiaco de esa época. Yo recuerdo la primera vez que Dios me llevó a la Ciudad de México, al Distrito Federal, que me paré en la Avenida de la Reforma y vi la estatua del ángel. Y luego me llevaron a conocer la famosa Basílica de la Virgen de Guadalupe. Y ahí fue donde me pegó bien la luz, que entendí que cuánta idolatría había en la República Mexicana. Todo era Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe. Bueno, yo creo que la mitad de las mujeres de México se llaman Guadalupe también, y algunos de los hombres también. Y donde quiera que tú vas, Guadalupe, Guadalupe, y la Madre de Dios, y la Morena Santa, y la Negra Santa de México. Y me acuerdo que llegué a la basílica y vi gentes arrastrándose de rodillas para adorar a la mugre mona demonia de la Virgen de Guadalupe. No se ofenda conmigo, por favor. Es una mugre demonia. Es una mentira de los españoles. Porque el cuento del Ayate y el cerro de el Tepeyac y el milagro de las flores y Juan Diego y todo este asunto, esto nunca pasó, aleluya. Es una mentira grandotota, aleluya. Por eso México tiene tantos años hundido en la miseria. México tiene tremendas bendiciones, tremendas oportunidades, tremendo recurso, pero México no levanta la cabeza por la tremenda idolatría que tiene. Gloria a Dios. El día que México ponga abajo a Guadalupe y levante a Jesucristo, México es bendecido más que nunca, gloria a Dios. Pero gracias a Dios que ya hay millones de mexicanos que han levantado las manos y adoran a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Abraham era ya mayor, se sale con Sara, se van de Ur hacia Harán. De Harán se van a Siquem, que está en Samaria, y Siquem se van a Betel, que significa casa de Dios, y eventualmente de viejo termina viviendo en Hebrón. Pero ahí te va rápidamente. Ya estaba entrado en años. Y él decía: Dios me ha prometido algo, una promesa. Y esta promesa tiene que ser realizada por un hijo. El niño milagroso vendría siendo Isaac. Pero Abraham ya tenía 100 años. Y la esposa, que es muy importante también, porque para que Abraham tuviese un hijo necesitaba una mujer. No la podía tener él solo, obviamente. Sara tenía 90 años. Era ya vieja, estéril. Estaba seca la matriz. Yo creo que no tenía ni matriz ya. Y uno dice: pero ¿por qué si Dios da promesa y si Dios empieza a materializar el asunto y empezamos a ver un escenario donde Dios está descubriendo, donde eventualmente de allí llegaría la salvación al mundo? ¿Por qué Dios permitió que tanto tiempo pasara? Escuche bien esto. Porque Dios estaba mostrándole a Abraham que cuando todos los esfuerzos humanos se acaban, cuando el hombre ya no puede hacer nada, cuando la mujer y el hombre no pueden lograr la victoria, es donde Dios entra en el escenario y empieza a trabajar para con ellos. No sé si tú me estás entendiendo en esta noche. El hombre siempre ha tratado de alcanzar a Dios a su manera y a su modo. Y no es cuestión de alcanzar a Dios. Hay que saber que Dios nos está alcanzando a nosotros. Aleluya. La religión es la manera como el hombre trata de buscar a Dios, pero una relación con Cristo es totalmente diferente. Es Dios alcanzándote a ti. Aleluya. Inclusive Sara le falló tanto la fe. Y era costumbre para muchos en ese tiempo, en esa época, que si tu esposo no podía darte hijos,
le metías a la sirvienta. Muchos de ustedes les gustaría ese asunto, ¿verdad? Carnales que hay en la iglesia. Ay, qué chévere, qué suave. No. Y la metían allí para que le diera un hijo. Y se adelantaron. Y le metió una egipcia llamada Agar. Y de ahí salió Ismael. Y lo lamento mucho, queridos compañeros musulmanes. Lo lamento mucho, primos árabes. Pero Ismael no es el de la promesa. Repito, Ismael no es el de la promesa. Le habrá Dios prometido algo a él y a su mamá Agar, pero Ismael no es de la promesa. El de la promesa vendría todavía después. Y el de la promesa, el niño milagro, su nombre sería Isaac. Pueden alabar a Dios en esta tarde. Isaac, gloria a Dios. Ese es el de la promesa, Llegaron dos ángeles y le dijeron a Abraham que en un año la mujer estaría embarazada y que tendrían la bendición. Y Sara detrás de las carpas, porque ellos vivían en carpa. Mire cómo Abraham y Sara dejaron todo en Ur. Tenían una mansión, tenían todo, tenían un negociazo tremendo. No les faltaba nada. Elegancia, comodidad, renombradía, tenían todo y todo lo dejaron por andar como nómadas y beduinos del desierto. Y hasta que murió vivió en las carpas, arrimado a las orillas de las arenas del desierto. Pero los ángeles le dijeron: viene la promesa, porque viene la bendición de Dios. Y Sara se rió, dijo: yo estoy vieja, ruca, ya no hago nada. Imposible. Imposible para el hombre, pero para Dios todo es posible. No se oye, para Dios todo es posible. No se oye, para Dios todo es posible. Todo es posible, todo es posible. Y al año nació Isaac. Y le pusieron por nombre Isaac, que significa en hebreo ¿qué? Risa. Porque Sara se rió. Risa. Isaac tenía como unos 15 años cuando Dios le habla a Abraham. Y qué duro esto, qué pesado esto. Y le dice Dios a Abraham: al hijo que tú tienes, al único, qué interesante, al que tanto amas, tómalo. O sea, al que yo te di, al que te prometí, al que te entregué, al que ustedes tuvieron ya después de viejos, a este mismo muchacho que ustedes tanto anhelaron y añoraron y esperaron, y lo has forjado y criado y lo has levantado, y ahora tiene como 15 años, tómalo y ofréndamelo. Vete al monte Moria y ofréndamelo. Y Abraham tenía una cualidad que muchos de nosotros necesitamos hoy en día, y esta cualidad se llama obediencia. Pero la obediencia de Abraham estaba basada en una cuestión muy importante e íntima en su corazón, y es una cuestión de amor hacia Dios. Porque el hombre, caramba, amaba a Dios. El hombre amaba a Dios. El hombre no tenía escuelas teológicas, no habían iglesias, no había una relación así con sacerdotes, ni rabinos, ni pastores. El hombre, como le decía, era el único que servía a Dios en el mundo. Su experiencia fue tan tremenda, tan estremecedora, pero cuando se enamoró de Dios, le creyó y le fue obediente y le amó hasta el final. Le amó hasta el final. Pueden alabar a Dios. ¡Qué amor tan tremendo! Por eso todavía hoy Abraham es llamado el padre de la iglesia, el padre de la fe. De hecho, yo he predicado y he creído por 40 años como ministro y como evangelista mundialmente que no ha habido un hombre más grande en la Biblia que Abraham. Porque aún en los evangelios dice que cuando la gente moría, iban al seno de Abraham. Y fue llamado amigo de Dios. Y Abraham le dice a Dios: ofréndame a tu hijo, entrégamelo. Peseder, ok, Ken, sí en hebreo.
te lo entrego, Dios, te lo ofrendo. Y va preparando la jornada. Y se van 3 días de camino, como unas 50-45 millas. 72 horas de viaje. Llevan 2 siervos, 2 chamacos con ellos. Llevan el asno, llevan la leña, llevan el fuego. Todo preparado para hacer un altar y para ofrendar a su hijo. Yo me he puesto a pensar que iba pasando por la mente de Abraham esas 72 horas. Qué pesada esa carga. Pensando, estoy llevando a mi único hijo, al que tanto yo quiero, a mi Isaac. Y ya llevaba el puñal, la daga lista, afilada. Y llevo este hijo para ponerlo sobre un altar y ofrendárselo a Dios. Qué carga. Nunca titubeó, nunca fue ambivalente, nunca claudicó, nunca se deshizo de su decisión. Él le dijo a Dios sí, 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 y se lanzó y se aventó. Pero qué carga tremenda como padre, como ser humano, porque tenía que tener todo ese tiempo para pensar lo que estaba haciendo, lo que iba a hacer. ¿Usted haría eso con su hijo? ¿Usted está dispuesto a tomar a su niño que usted tanto quiere? Piense por un momento sus hijos o sus nietos, que uno los adora tanto. Y cuando digo adoro, no se enoje conmigo los legalistas que, ay, el hermano adora. No, es un decir. Al único que adoramos es a Jesucristo. Es un decir, es una palabrería castellana. Se quieren tanto los hijos, se aman tanto los hijos, que uno da su vida por ellos. Si yo veo que mi hijo está en la carretera y un camión lo va a atropellar, lo empujo y me aviento yo, sin pensarlo. ¿Cuántos de ustedes hacen lo mismo? Sin pensarlo. Tomo el lugar de ese niño. Ahí donde vemos que Dios por eso amó tanto al mundo, que dio a su hijo unigénito. Y es difícil hacer eso. Y el amor de Dios excede todo lo que tú puedas pensar que es amor, porque nosotros ni siquiera tenemos amor comparado con el amor de Dios. Y Abraham iba caminando 3 días y llega hasta el pie del monte Moria. Antes de llegar allí, de lejos ven el monte. Y cuando finalmente llegan, suceden 2 cosas. 2 cosas que él dice: ustedes van a quedarse aquí, muchachos, porque yo y mi muchacho, mi hijo, y dice, iremos y adoraremos y volveremos. 2 palabras. Número 1, dijo adoraremos. Él sabía que iba a adorar a Dios porque él era un constructor de altares. Él levantó altar en Harán, levantó altar en Siquem, levantó altar en Betel, levantó altar en Hebrón. Donde quiera que Abraham iba, levantaba altar a Dios porque él sabía adorar a Dios. Levantar un altar era adorar a Dios. Y iba a adorar a Dios. Yo no sé cuántos ustedes me están oyendo en esta noche. Él iba a adorar a Dios. Nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios. No solamente en el servicio el domingo en la noche, el lunes en el trabajo, el martes en la casa, el miércoles en Walmart, el jueves en la calle. Hay que adorar a Dios 7 días a la semana y 24 horas al día. Hay que bendecir su nombre, hay que exaltar su nombre. Todo lo que respire, alabe a Dios, aleluya. Yo no sé a lo que tú has venido, yo vine a alabar a Dios. La iglesia de hoy no sabe adorar a Dios. Hace más de 100 años hubo un predicador británico llamado Carlos Spurgeon. Y él trajo un mensaje muy histórico llamado alimentando ovejas o entreteniendo cabros. Y lo que este hombre habló más de 100 años atrás se está moviendo hoy en día. Porque la segunda parte de su mensaje, de su sermón, fue entreteniendo cabros. Es lo que la iglesia se dedica hoy en día. Las iglesias modernas, contemporáneas, nueva era, de esas iglesias que han aparecido en los últimos 15, 20 años, solamente se reúnen para entretener a los cabros. Les dan títeres, payasos, les dan esto, les dan lo otro, quiebran piñatas, celebran cumpleaños, quinceañeras,
hacen esto y lo otro. A veces están todas unas 2, 3 horas en una fiesta de pura pachanga, tragando y comiendo y quién sabe qué, pero nunca adoran a Dios. Yo no sé usted, pero yo vine a la iglesia esta noche a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Hello, yo amo socarraja, ya. Yo vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Hay que adorar a Dios cuando estamos de malas también, no solo de buenas. Hay que adorarle cuando no hay dinero en el bolsillo. Hay que adorarle cuando el viejo se vaya con otra vieja. Hay que adorarle cuando los hijos están en la calle. Hay que adorarle cuando nos corren del trabajo. Hay que adorarle aunque estemos en el hospital, cuando estemos detrás de la cárcel. Hay que adorarle. A esta noche, por favor, dele gloria a Dios, adore a Dios, adore a Dios. Hay un pueblo aquí en Garland, Texas, en Ebenezer, que sabe adorar a Dios, que sabe adorar a Dios, que sabe adorar a Dios. Hay que adorar a Dios. Abraham dijo: yo y el muchacho iremos, ¿y qué? Adoraremos. Y segundo, y dijo: y volveremos. Ahora, ¿cómo es posible esto? Si él iba ya predispuesto, él iba ya convencido y definido y determinado a ofrendar su hijo en un altar que iba a construir y dárselo a Dios como una ofrenda de holocausto. Óigame, el hombre estaba declarando palabras de fe. Porque, damas y caballeros, en todos los anales de la historia de la Biblia no ha habido un hombre que tenga más fe que este llamado Padre de las multitudes. Es una fe pujante, arrolladora, dinámica, una fe brutal, una fe increíble la que tenía Abraham. Para él no había negatividad, ni pesimismo, ni nada. Él sabía en quién había creído. Aleluya. Dice Romanos 4:17, llamando las cosas que no son como si fuesen. Abraham le creyó a Dios y él dijo: yo voy a hacer lo que voy a hacer, pero no sé de qué manera y de qué forma. Yo sé que de alguna manera lo voy a decretar y lo voy a declarar. Yo sé que el muchacho volverá conmigo. Ahora, ustedes no se han puesto a pensar en algo importante, en algo clave. 4100 años atrás, cuando Abraham llega hasta el pie del monte Moria, que se detiene allí con los siervos, que de ahí va a caminar un poquito más arriba al monte. Pero ese lugar, y subiendo arribita, aleluya, 1100 años después, es el lugar donde se construye el templo de Salomón. El mismo lugar donde se levanta el templo del pueblo judío, el centro de adoración. Y en el centro del templo de Salomón estaba el lugar santísimo, the Holy of the Holies. Y adentro estaba la silla de la misericordia y los querubines y el arca del pacto, y adentro el maná del desierto, la vara de Aarón y las tablas, los 10 mandamientos. Y ahí estaba la Shekinah, la presencia, la gloria de Dios Todopoderoso allí en el centro. Pero 1100 años antes ya Dios estaba llevando a Abraham para mostrarle al mundo en forma de escenario de lo que vendría en el futuro, de que un día, más que este altar de Abraham, más que este altar de Isaac, era un altar que un día se llegaría a cumplir, y es el altar de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de la escena del monte Calvario, donde Dios mismo dejó su cielo y vino a este mundo y entregó su vida y derramó su sangre por nosotros. ¡Aleluya! ¡Oh, glorifique a Dios!
Abraham es tipo Dios, Isaac es tipo Jesús. El altar es tipo el Calvario. El mundo no mira esto. Suben. Antes de subir, suben, pero suben. Abraham ata las manos y los pies de su hijo. Le pone la leña. Construye el altar y lo pone allí. El muchacho dice: Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero? Yo le pregunto a ustedes en esta noche de hoy domingo: ¿dónde está el cordero? Iglesia Benecer, aquí hoy domingo 9 de septiembre del 2012, y los que me miran por televisión, damas y caballeros, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero en la iglesia evangélica? ¿Dónde está el cordero en la iglesia pentecostal? ¿Dónde está el cordero en la iglesia cristiana a nivel mundial? ¿Dónde está? Denominaciones, líderes, evangelistas, pastores, predicadores, maestros, llamados apóstoles y un montón de otros pseudo calificativos. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está? Porque hoy la iglesia cristiana ha sustituido el cordero por otras cuestiones. Si el cordero no está en el cristianismo no viene siendo nada más que una pila de filosofía. Viene siendo una tonelada de ideología, nada más. Un sistema en bancarrota, quebrado, religioso, que no tiene nada de Dios. Porque el centro de nuestra salvación, el centro de nuestra bendición, el centro de nuestra redención es el cordero. El cordero, el cordero, el cordero, el cordero inmolado, el cordero divino, el cordero de Dios. Estamos hablando del mismo que cuando Juan el Bautista lo vio venir caminando en el río Jordán, él dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Oh, gloria a Dios! Mi alma te alaba, Señor. Hoy no está el cordero. Ha sido sustituido por la nueva era. Humanismo secular, psicología, esquemas, fórmulas, técnicas, métodos, sistemas religiosos. Yo soy un cristiano viejo de 40 años atrás, donde conocí el evangelio de mamá y papá, donde se predicaba el tema de la sangre, el calvario, el cordero, el mensaje del evangelio como se predicaba. Ya no se predica hoy en día. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Y fue allí donde yo por primera vez vi la luz de Jesús. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo siempre amaré esa cruz. Venga lo que venga, esa es mi salvación, esa es mi lámpara, ese es mi faro, esa es mi esperanza, esa es mi vida eterna. Ese es el sacrificio, ese es el sacrificio de la cruz del Cordero de Dios que derramó su sangre. ¡Oh, gloria! Las fórmulas nuevas de los predicadores modernos, los sistemas, las mentiras, las herejías, la apostasía que ha invadido la iglesia, los disparates, las aberraciones carismáticas del movimiento neopentecostal. Nadie predica la sangre, nadie predica la cruz, nadie predica del Cordero de Dios. Y vemos el Cordero de Dios en todas las escrituras. Desde Adán y Eva, cuando cayeron, ofrendaron el primer corderito a Dios. Lo vemos en el altar de Abraham. Lo vemos subsiguientemente también en el
Siguiente, que la historia pasando con los reyes de Israel. El templo, ¿cuántos corderos ofrendaron allí en el templo de Salomón? Y David y Salomón y los reyes de Israel. El cordero, el cordero, el cordero, el cordero. Tu salvación depende de ese sacrificio del cordero de Dios, del cordero de Dios. Alguien dijo una vez, un reverendo de la parte sur de Estados Unidos, y me dio un coraje. Le confieso que si ese señor hubiese estado frente a mí, yo le hubiese metido un puño en la cara. Le soy sincero. Si ese señor hubiera estado frente a mí cuando dijo eso, yo le hubiese metido un puño en la cara. Él dijo que la sangre de Cristo no era tan importante. Era igual que la sangre de un perro muerto. Y era un reverendo llamado Reverend Pike. Look it up on the internet. Eso me sacó de onda, literalmente. Cuando Abraham está por ofrendar a su hijo, es una escena maravillosa de que un día Cristo vendría 2000 años después. Estamos hablando 4100 años atrás, unos 1900 años después de Abraham. El monte Calvario. Hay poder sin igual poder en la sangre de Jesús. En esa sangre bella que Él derramó por nosotros. Esa sangre que nos ha limpiado a los borrachos, a los drogadictos, a las prostitutas, a los rebeldes y soberbios, y a los drogadictos y a los pecadores. La mayoría de nosotros que estamos aquí reunidos en este gran auditorio en esta noche linda, un día experimentamos esa sangre que nos limpió de toda mancha del pecado. Gloria a Dios. Yo alabo a Dios por esa sangre. Mi salvación está en la sangre. Mi salvación está en el Cordero de Dios. Oh, gracias, Señor, por haber dado a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en el que no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Cordero de Dios. Y Abraham prepara el sacrificio, su hijo, y levanta el puñal. Y me gusta como dice Dios, que le habló 2 veces: Abraham, Abraham, no le hagas daño, no lo toques. Sé que me amas, has pasado la prueba. Estamos parafraseando. Qué tremendo escenario, qué tremendo saber que ese precio que Jesús pagó por nosotros fue ya enseñado, presentado miles de años antes. No hay excusa para el mundo. Iglesia de Cristo, yo veo un tiempo muy peligroso. Estamos entrando en la última parte final de la historia del mundo. Estamos contemplando la mayor cantidad de apostasía como nunca hemos visto en nuestra generación. Estamos viendo cosas que son insólitas, que son literalmente increíbles. Tenemos ministros renunciando a la sangre, al Calvario, a la Biblia. Tenemos politeístas, panteístas en las iglesias de América. El pastor de la iglesia más numerosa de Estados Unidos se llama Joel Osteen, Lakewood Church en Houston, Texas. Y este hombre es un politeísta y un panteísta. Venía yo hace 3 días en el avión del Paso a Dallas, y se sentó conmigo al lado una señora llamada la señora Concepción Carvajal. Trabaja para el Departamento de Estado del gobierno americano federal. Veníamos platicando de las cosas de Dios. Me dice: yo soy católica romana de hueso colorado. Le dije: yo soy cristiano evangélico pentecostal lleno del Espíritu Santo de hueso colorado. Me dice: pues yo quiero mucho a los evangelistas, porque yo he ido con Benny Hinn, que ha orado por mí. Y dice: los otros días fui a visitar al pastor Joel Osteen de Houston, y como yo soy del gobierno del Departamento de Estado, tengo una
conexión especial con el presidente de Estados Unidos. Me llevé un grupo de homosexuales que fueron conmigo. Tengo muchos amigos homosexuales, me dijo ella. Y me llevé un grupo de homosexuales que fueron conmigo. Y fuimos con Joel Osteen y le digo, no hay problema que vengamos a tu servicio con estos amigos homosexuales. Y dijo él, para nada, todos son bienvenidos. Aquí también son bienvenidos, no hay ningún problema con eso, no me malentienda. Pero les dio un lugar especial frente a donde él estaba predicando. Y la cuestión es que Joel Osteen nunca toca el tema del pecado. Y lo han entrevistado en televisión. Él dice, yo no tengo nada contra ellos. No los recrimino, no los critico, no los condeno, no los juzgo. Yo sí juzgo el pecado de ellos. Dice la palabra que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y el pecado homosexual es un pecado antinatural. Pero hemos llegado a un tiempo en la historia donde los ministros hoy se han acobardado, no predican la palabra del Señor. Y luego me di cuenta que habían un montón de otras personas. Y luego le digo a ella, y otras personas, bueno, dice, habían hasta musulmanes en la iglesia. Porque la iglesia esta tiene musulmanes y todo. Y hace poquito le preguntaron a Joel Osteen, ¿y usted cree que los mormones son cristianos? Como ahorita tenemos un candidato para presidente, Mitt Romney, que es mormón. Y le dijeron y le preguntaron, ¿usted cree que los mormones son cristianos? Y el reverendo Osteen dijo, bueno, para mi parecer no son exactamente mi forma de cristianismo, pero son cristianos y hermanos. No lo creo. La iglesia mormona fue fundada por un afeminado llamado José Smith. José Smith nació en el año 1805. En el año 1844, a los 39 años de edad, la chusma lo sacó de una cárcel en Illinois y lo colgaron públicamente. Lo arrestaron más de 40 veces porque se había casado con 44 mujeres. Y 6 veces que lo arrestaron fue por violar niñas pequeñas. A los 17 años él dice que recibe una revelación de un ángel llamado Moroni. Y tiene unas tablas que encuentra escondidas, que después se dio cuenta la gente que era una broma que le hicieron. Y escribe el libro del Mormón. Y entre las enseñanzas tan diabólicas que ellos tienen como doctrina, dicen que Jesucristo es el medio hermano espiritual de Lucifer. Y dicen que Dios un día era un hombre y que con el tiempo se fue desarrollando hasta alcanzar la actualidad de ser un Dios. Tiene un montón de engaños y de mentiras. En lo absoluto, el mormonismo se parece al cristianismo. Déjame decirte una cosa en esta noche. La iglesia mormona no es una iglesia cristiana. Y los mormones no son cristianos, ni son mis hermanos en Cristo. Ni los musulmanes, ni los católicos romanos tampoco son mis hermanos. Mis hermanos son aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, la sangre del Cordero, la sangre del Cordero de Dios. No se oye. La sangre del Cordero de Dios. Ay, hermano, pero ¿por qué tú le echas tanto a la iglesia católica romana? Por favor, no es iglesia, es una institución religiosa. Y el papa o la papa esa, Benedicta 17 o 15 o 14 o 29, que está en Roma, Italia, ese viejo rabo verde, hijo del diablo, alemán, nazi. Oiga, vamos a hablar la verdad. Anda diciendo que hay tanta pobreza en el mundo y él cargando una cruz de oro que vale más de $2 millones. Esa papa, esa zanahoria, esa lechuga, ese rábano podrido no salva. Ni María salva, ni Guadalupe salva, ni la Suyapa de Honduras salva, ni Candelaria salva, ni Fátima salva, ni Clemente salva. Nada, solamente Cristo salva, solamente Cristo salva. Hay un solo nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, y ese nombre se llama Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, escúchalo bien. Los pastores falsos de América como Rick Warren y Joel Osteen y Robert Schuller y Billy Graham y un montón de más están predicando ya por años puras herejías y puras mentiras del diablo. Hace 5 años entrevistaron a Billy Graham en California y precisamente el que lo entrevistó fue Robert Schuller. Y Robert Schuller, de hecho, ya le quitaron su iglesia. La iglesia católica compró la Catedral de Cristal
que quedó en bancarrota por 57 millones de dólares y ahora es una diócesis católica. Siempre para mí fue una iglesia peor que católica, pero bueno, está igual ahora. Y hace 5 años le pregunta al reverendo Schuller: reverendo Graham, ¿qué va a pasar con esas personas que están en las Amazonas de Brasil? ¿Qué va a suceder con los que están en las selvas del continente negro del África? Y los que están en las provincias de la China, y los que están en las esquinas más remotas y escondidas del mundo, que nunca han oído de Jesucristo. En la gran ventana 1040, los países musulmanes que nunca han oído de Jesús. ¿Esa gente se va a perder?, le preguntó. Y Billy Graham se queda pensando y dice: bueno, si la única luz que esa gente conoció fue Buda, Mahoma, Confucio, la leña, el palo, la piedra, el agua, la hoja, esa va a ser la luz suficiente que Dios va a permitir que ellos los lleve hasta Dios Padre. En pocas palabras, con esto se van a salvar ellos. No lo creo. La Biblia es muy clara con respecto a esto. Yo nací, me crié judío en la sinagoga, y soy judío de verdad. No como algunos que andan haciéndose por ahí de MQTV: soy judío. No, yo sí soy judío y nunca hago alarde de ello. Y nunca usted me anda jacareando de ello: ay, el hermano ganó. Yo nunca menciono eso. Yo nací y me crié judío, y mi apellido es Katzelnik, no Lee. Lee es mi segundo nombre. Nací y me crié en la sinagoga, Shabbat, Rosh Hashanah, Purim, Sukkot, Hanukkah, etcétera. Judío de verdad. Pero a los 15 años entendí que mi salvación no estaba en el judaísmo. Mi salvación no estaba en el Shabbat, ni con el tefilín, ni los flecos, ni la filacteria, nada de eso. Y me convertí a Jesucristo y entendí que la palabra dice que no hay otro nombre en quien podamos ser salvos si no es en el nombre de Jesucristo. Entendí lo que dice San Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria a Dios. Y yo sé que mucha gente dice: bueno, es que los judíos son de Dios. Sí, son de Dios. Y corre sangre judía por mis venas y me siento feliz de ello. Son de Dios y tienen promesa y bendición. Pero trata de dividir los temas. La salvación es totalmente diferente. El judío ni con el tefilín, ni con las filacterias, ni con el Shabbat, ni con los rezos, ni aunque vaya al muro 24 horas al día, no se va a salvar si no tiene a Cristo. Abraham no salva, David no salva, Moisés no salva, los profetas no salvan. Hay un solo nombre que es el más grande de todos los nombres. Este es el nombre que está escrito en el muslo del que camina en el caballo de la Biblia de Apocalipsis, y dice que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡De la gloria a Dios! Abraham nunca imaginó en toda su vida que él estaría mostrándole al mundo una carretera, una luz, una esperanza. Cuando él levantó el puñal, le habla a Dios 2 veces su nombre: Abraham, Abraham, no le hagas daño. Y detrás de él encontraron el sacrificio. Jehová Jireh, Jehová proveerá. Jehová proveerá. Jehová es el que provee. Jehová es el que provee. Adán y Eva la regaron en el jardín del Edén. Escúcheme bien: Adán y Eva metieron las patas. Adán y Eva cayeron en pecado. Pero Jehová Jireh, Jehová Jireh, Jehová proveyó en el Calvario. Aleluya. El monte Calvario, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Por eso cuando dice la palabra que Jesús murió, dice que descendió al abismo, llevó cautivo a la cautividad y dio dones en los hombres, proclamó la llegada de la redención que estaba prometida desde Génesis 3:15. El mundo estaba perdido por tanto tiempo. De nuevo, piensa que Abraham
El único que servía a Dios con su familia. El único en el mundo. A ningún otro. A nadie más en la Biblia le ha pedido Dios que haga tanto como le pidió a este hombre. ¿Y por qué? Para mostrarnos algo grande. En ese monte Moria, donde 1100 años después, Salomón, el rey sabio de Israel, el hijo de David, inauguraría el templo grande a Dios. Un templo tan magnífico que tardarían 7 años en construirlo. Trabajaron 220,000 personas en la construcción. Trajeron la mejor madera de cedro del Líbano, los mármoles de Siria, trajeron las mejores piedras del África, lo mejor de lo mejor. Se estima que si se pudiera evaluar este templo, gran templo de Salomón hoy, con la inflación y el cambio monetario, este templo valería más de $1 trillón. Una sola piedra que encontraron hace 10, 11 años debajo de la ciudad de Jerusalén o Jerusalén, esa piedra pesa 574 toneladas. El pastor se lo puede verificar, que ha ido a Israel varias veces. Increíble, increíble el templo. Y la parte más importante del templo era el lugar santísimo, donde estaba la presencia del Señor. El mismo lugar donde Abraham 1100 años antes había ofrendado, iba a ofrendar a su hijo. ¿Ven el escenario? ¿Ven la pintura? ¿Ven el panorama? ¿Lo ven ustedes? Y unos 900 años después, Jesucristo viene. Dios hecho hombre. El verbo se hizo carne. Dice San Juan, aleluya. Y habitó entre nosotros. Y hay un loco predicador llamado Juan el Bautista. Ese sí estaba atrabancado. Ese sí era un psicópata para Dios. Era un extremista, era un revolucionario. Y ya tenía varios siguiéndolo a él. Entre ellos estaba Juan y Santiago y unos cuantos más. Oiga, pero cuando él ve de repente que viene bajando cerca del Jordán, el mero mero, el dueño del mundo, el dueño del universo, Jesucristo, él no lo había visto antes, él no sabía quién era, pero él lo vio y enseguida lo reconoció. Todos voltearon, todos miraron a él. Y él dijo: yo no soy digno ni desatar las cuerdas de tu sandalia. Ay, Dios mío, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O de un aplauso a Cristo en esta noche. Dáselo bien fuerte. Quita el pecado del mundo, porque ha quitado mi pecado, tu pecado. Él ha quitado el pecado. Gracias a Dios por la sangre del Cordero. Pasen los músicos, por favor. O pase, por favor, el músico principal, Asaf, que es mi amado pastor Ismael Pineda. Ese es Asaf. Y ese canto viejo: en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Dios después le habla a Abraham. Termino con esto. Y ya Dios le había dado 7 promesas en Génesis 12. Pero ahora Dios le dice 4 cosas. Número 1, le dice: te bendeciré. Aquí se lo dice, verso 17 del capítulo 22. De cierto te bendeciré. Lo bendijo Dios. Dice el historiador Flavio Josefo que llegó a ser el hombre más acaudalado de su historia. Miles de camellos y de vacas y de chivas y de ovejas y de todo. Tenía más terreno que Century 21. Y aunque se enojen los árabes y los musulmanes y los grupos terroristas como Hamas y Hezbollah, pero esta Israel que hoy el mundo conoce como ese pequeño pueblito allí en el Medio Oriente, la bendición de la tierra de promesa es mucho más grande que eso. Porque un día se acabará el Líbano y Siria
y Jordania y Egipto y todo eso, todo eso será tierra de Israel, aleluya, tierra de promesa. Y desde Jerusalén, aleluya. Esta semana pasada en la convención de los demócratas en Estados Unidos, en la gran convención de Barack Obama, en las pólizas o en el fundamento de su libreta donde ellos enseñan lo que creen, quitaron a Jerusalén como la capital de Israel. Y peor tantito, quitaron el nombre de Dios de sus libros. ¿No vieron ustedes a la televisión? Los demócratas andaban discutiendo que si ponían o quitaban el nombre de Dios. Y el alcalde de Los Ángeles, el distinguido Antonio, no sé el apellido, cómo pronunciarlo bien, Reyaiga. Villa Reynosa. No, Reynosa no, Reynosa es la ciudad. Reynosa. Pero por Villa anda. Monterrey, ok. Por Villa anda, Ismael, por Villa anda. Se paró y dijo: ¿cuántos están a favor de tener el nombre de Dios? Y la gente dijo amén. ¿Y cuántos en contra? Más. Dijeron más que no. 3 veces. Porque tenemos una nación atea, una nación que no quiere a Dios, pero una nación que tampoco quiere a Jerusalén como la capital de Israel. Lo que me están viendo por televisión, escúcheme bien. Esa capital no se puede pelear, no se puede discutir. Esa es la capital eterna del pueblo de Israel, del pueblo escogido de Dios. Y en esa ciudad de Jerusalén, un día Jesucristo vendrá en su segunda venida visible y establecerá su reino milenial y establecerá su trono desde allí, y nosotros estaremos con él allí reinando como reyes y sacerdotes, y él estará como rey de reyes y señor de señores, reinando en el mundo entero. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! El Cordero de Dios ahora será el león de la tribu de Judá. ¿Cuántos le alaban?